por unos minutos la palabra de Dios. Vamos a orar y luego vamos a leer. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has dado vida en este tu día y nos permite compartir tu palabra todos juntos. Háblanos a lo profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Gloria a Dios, hermanos. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. No murió para solucionarnos todos los problemas de la vida. No murió en la cruz para regalarnos todas las cosas que nosotros querramos que nos regale. Hoy en día el evangelio que se predica no es un evangelio bíblico. Y a raíz de esto muchos creen que el Señor tiene que estar dispuesto a cumplir todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos, a arreglarnos la vida en todas las índoles. No es así. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Lo que sí es cierto y tan cierto como el aire que estamos respirando es que Dios nos quiere bendecir. Amén. Él quiere que cada uno de nosotros podamos experimentar su presencia todos los días de nuestra vida. Y para eso, queridos hermanos y hermanas, para que eso suceda, hay cosas que son muy puntuales en la palabra de Dios. Cosas que son bien específicas en la palabra de Dios. Y cosas que están relacionadas precisamente con lo que les estoy diciendo, que Dios quiere que nosotros experimentemos su bendición, su presencia, el fluir de su presencia dentro nuestro. Y esas cosas, o parte de esas cosas, están establecidas en el pasaje que vamos a leer ahora. Segunda de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hasta aquí. Amén. Aquí encuentro tres verdades, queridos hermanos y hermanas, que al obedecerlas, al vivirlas, nos van a llevar a experimentar la bendición de Dios, la presencia, el fluir del Señor en nuestros corazones. No hay ninguna duda que la salvación no está sujeta a nada, hermano, hermana. La salvación es por gracia. Pero el ver a Dios obrar en nuestra vida, eso sí está sujeto a ciertas verdades que son absolutas y puntuales en la palabra de Dios. Entre ellas estas que acabamos de leer y que vamos a compartir por unos minutos. La primera verdad tiene que ver con comunión. Comunión, tener una relación, una comunión. Nosotros como hijos de Dios tenemos comunión con Él, tenemos una relación con Él.
Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Nosotros somos sus discípulos. Hay una relación, eso es comunión, tener una relación. Y aquí el apóstol Pablo es clarísimo cuando nos dice, en lo que se refiere a tener una relación, una comunión con algo, con alguien, con lo que sea, nos dice, no os unáis en yugo desigual. No se puede tener relación, no se puede tener comunión con algo que no está de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. No se puede tener relación con algo que no está de acuerdo con la vida que yo ahora vivo en Cristo, la vida cristiana. El yugo es ese aparato de madera que se pone sobre el cuello de un animal, de un buey y de otro buey, y desde ahí se los maneja para, preparar la tierra. Eso es lo que se hacía antiguamente. Es ese armazón de madera que une de un lado y de otro a una yunta de bueyes. Eso es el yugo. Por eso Pablo dice, no os unáis en yugo desigual. No se puede tener relación con algo desigual, comunión con algo desigual, porque de un lado se va a tirar para una punta y del otro lado se va a tirar para otra punta. De un lado se va a tirar para un lado y del otro lado se va a tirar para el lado completamente contrario. Nos dice Mateo capítulo 11, versículo 29. Vamos a leer ahí en primer lugar, hermanos y hermanas. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aquí el Señor Jesucristo nos dice, Mateo 11, 29. Llevad mi yugo. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros tenemos el yugo de Cristo. No tenemos el yugo de una religión, de una filosofía. No tenemos el yugo de una persona. No tenemos el yugo de simplemente dogmas. Nosotros tenemos el yugo, estamos enyugados con Cristo. De un lado está Cristo y del otro lado del yugo estamos nosotros con Él. Y vamos a tirar siempre para donde Él tira. Vamos a hacer siempre su voluntad, no la nuestra. Pues estamos enyugados con Él. Llevad mi yugo sobre vosotros. No el yugo de Pablo, de Pedro, no el yugo de un pastor, el yugo de Cristo. Estamos enyugados con Él. Amén. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos tan enyugados con Él que tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Hablamos como Cristo. Actuamos como Cristo. ¿Y cómo pensó? ¿Cómo actuó? ¿Cómo habló el Señor Jesucristo? Está aquí, en los evangelios, en la doctrina, en la palabra de Dios. Amén. Amén. También nos dice, si me acompañan, queridos hermanos y hermanas, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Cristo. Por eso es interesante reflexionar siempre que la iglesia, que somos nosotros los nacidos de nuevo, es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Amén. Entonces no nos podemos unir en yugo desigual con otras cosas.
Nos movemos en medio de una sociedad que vive en el pecado, que es esclava del pecado, de los vicios, de todas aquellas cosas que a Dios le desagradan. Nos movemos entre ellos, pero no nos enyugamos con ellos. Pues nosotros estamos enyugados con Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Somos uno con el Señor, un espíritu con Él. Hay una unidad perfecta. Es como la parábola, Juan capítulo 15, de la vid y los pámpanos. Él es la vid y nosotros los pámpanos. La rama que es parte del tronco y que da fruto para su gloria y para su honra. Entonces no nos podemos unir en yugo desigual. Cuando yo me uno en yugo desigual, sea con lo que sea, en vez de serme de bendición, me va a ser de todo lo contrario, me va a ser de tropiezo, de lucha. No voy a ser libre absolutamente en nada. Amén. Entonces no nos podemos enyugar con otras cosas, mi querido hermano y hermana. No os unáis en yugo desigual. Y por supuesto que Pablo aclara, ¿no? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. Ningún compañerismo. Luego dice, ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. No hay comunión, es como tratar de unir el agua con el aceite o el aceite con el agua. No hay comunión. Por eso no nos podemos unir en yugo desigual con nada. Con nada. Nosotros somos uno con Cristo. ¿Cuánto decimos amén? Hay un texto, si me acompañan, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. En el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. Dice, no ararás con buey y con asno juntamente. No se puede poner en el yugo de un lado un buey y del otro lado un burro. Porque uno va a tirar, el burro va a decir, no, para acá. Mientras que el buey le va a decir, no, es para acá. Y otra vez el burro ahí enyugado con el buey dice, para acá, vení para acá. Y el buey le va a decir, no se puede arar la tierra teniendo en el yugo de un lado un burro y del otro lado un buey. Por eso no os unáis en yugo desigual. Si nosotros queremos ver la bendición de Dios, queremos experimentar su presencia. Cuando Pablo dice no contristéis al Espíritu Santo, ¿a qué se refiere a esto? Cuando nos enyugamos con cosas que no son de Dios, el Espíritu Santo se contrista. Y hay tristeza en nuestros corazones, que es la tristeza de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén. Y el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a restaurarnos, a levantarnos. Entonces, esto es puntual, hermano, hermana. Si nosotros queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida, experimentar, pues no hay nada más maravilloso que experimentar la comunión con Dios, el fluir del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que nuestra copa, como dice el salmista, esté rebosando. No tenemos que poner de un lado del yugo un burro y del otro lado un buey. Nosotros estamos enyugados con Cristo. Somos uno con Él. Amén. Entonces ahí la comunión es perfecta con Dios. Ahí la comunión es íntima con el Señor. Ahí la comunión con Dios es una realidad. ¿Qué es lo que corta la comunión con Dios? ¿Cuándo se corta la comunión con Dios? Cuando contristamos al Espíritu Santo por permitirnos enyugarnos con otras cosas que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Amén.
no tienen nada que ver con lo que nos enseña la palabra de Dios, mi querido hermano, hermana. Este tipo de mensajes ya no se predican en los púlpitos, pero es la verdad de la palabra. La verdad, nosotros estamos enyugados con Cristo. ¿Cuánto decimos amén? Lo primero entonces, comunión. Pablo sigue aclarando, ¿no? En el versículo 16, para terminar con comunión en primer lugar. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay. El primer mandamiento en Éxodo capítulo 20 es: no tendrás ídolos, no te harás imagen de nada, absolutamente de nada. No hay comunión. Es más, el apóstol Pablo enseña que la adoración de los ídolos es doctrina de demonios. Tremendo. Entonces, lo primero, para experimentar la bendición de Dios, el fluir del Señor en nuestra vida, comunión, no os unáis en yugo desigual. Lo segundo, lo he llamado concientización, tener conciencia de ¿qué? De que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas. Dice el versículo 16 al final: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el templo de Dios. Y Pablo lo dice 2 veces en la primera carta a los Corintios. Si me acompañan, por favor, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde está el Señor? Dentro nuestro. Amén. Dentro nuestro. Por eso el Señor dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Amén. Porque está dentro nuestro. Nosotros nos vamos de aquí, de este edificio, y aquí no queda nada del Señor. Ahora abrimos la puerta y el primero que entra, ya el Señor Jesucristo se hizo presente. Amén. Señor, permítenos entrar en tu presencia, por favor, ten misericordia. Está mal eso. Si la presencia del Señor está dentro nuestro. Amén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y nuevamente, ahí en 1 de Corintios, Pablo lo reitera en el capítulo 6, en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Como Pablo lo aclara en la epístola a los Romanos: antes con los miembros de nuestro cuerpo servíamos al pecado, ahora no. Ahora somos siervos de la justicia, somos siervos del Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora somos propiedad de Él, porque Él nos ha sellado con su Espíritu Santo para el día de la redención. Amén. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, vamos a leerlo, Juan capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Juan capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Téngalo en cuenta eso, todos los días el Espíritu Santo está con nosotros para siempre, no se va. El Espíritu Santo no entra en ese juego de que sale y entra, para siempre. Amén. Para siempre y para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén.
Gloria a Dios. Tenemos que ser conscientes, mis amados hermanos y hermanas, que vayamos donde vayamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Por eso el hijo pródigo volvió. Me gustó, alguien escribió por ahí y dijo, el hijo pródigo perdió todo, pero no a su padre. Amén. Eso está buenísimo. El hijo pródigo volvió porque nunca, el hijo pródigo, Lucas capítulo 15, es la figura de un cristiano apartado. Amén. Que llega, el cristiano apartado llega a caer bajísimo y Dios lo permite. Y ahí el Espíritu Santo le recuerda que en la casa del Padre estaba bien. Amén. Y que si vuelve el Padre lo va a perdonar. Amén. Y lo va a restaurar. Amén. Amén. Porque nunca ha dejado de ser hijo. Pablo dice el Espíritu Santo, en Romanos 8, el Espíritu Santo le dice a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Estemos en la condición que estemos, mal, bien, regular, no importa. El Espíritu Santo nunca va a dejar de decirnos que somos hijos de Dios. Él va a producir una seguridad interna de que si yo vuelvo a Dios, Él me recibe. Si vuelvo al Señor, Él me perdona. Si vuelvo al Señor, Él me restaura. Si vuelvo al Señor, Él me va a bendecir. Amén. Eso es maravilloso. Amén. Tenemos que ser conscientes de eso Sí, Señor. para poder disfrutar de la bendición de Dios. Para poder sentir el fluir del Señor en nuestros corazones. Por eso hay 5 mandamientos en la Biblia que están relacionados con el Espíritu Santo. Número 1, andad en el Espíritu. Gálatas capítulo 5. El segundo mandamiento, no contristéis al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Otro mandamiento sobre el Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Y el quinto mandamiento que tenemos en el Nuevo Testamento relacionado con el Espíritu Santo es orad en el Espíritu. Efesios 6:18. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Para disfrutar de la bendición de Dios, de la presencia de Dios, número 1, comunión. No os unáis en yugo desigual. Número 2, concientización, ser conscientes de que donde yo vaya, donde entre, salga, donde esté, cuando me acuesto a dormir, cuando me levanto, todo el tiempo el Espíritu Santo está conmigo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y en tercer y último lugar, comunión, concientización y reacción. Reacción. Tiene que haber una reacción, hermanos y hermanas, para que la bendición de Dios se derrame sobre nuestra vida. Cuando Pedro dice, sin santidad nadie verá al Señor. Muchos predicadores dicen, ve hermano y hermana, si usted no está en santidad, no se va con el Señor, no lo va a poder ver. Pero Pedro no se refiere a la salvación. Se refiere al andar diario del cristiano. Sin santidad, nadie va a ver el obrar de Dios en su vida, la bendición de Dios en su vida. Nadie va a experimentar el fluir de la presencia de Dios en su vida. ¿Qué significa ser santo? Tener una postura con las manos juntas, una aureola arriba de la... No, hermanos, todos somos imperfectos, vamos camino a la perfección. Santo significa apartado para Dios. Amén. Dios nos apartó para Él en Cristo una vez y para siempre. Amén. Nos justificó, nos perdonó, anotó nuestro nombre en el libro de la vida. Eso está hecho. Amén. Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede acusar. Ya somos salvos. Amén. Sin embargo, querido hermano y hermana, delante de Dios yo ya soy santo, Él me ve santo, pero en la vida práctica me tengo que ir santificando. Es lo mismo que no enyugarme, amén. Es lo mismo que ser consciente de que el Espíritu Santo mora dentro mío. Entonces, tiene que haber una reacción todos los días. ¿Cuál es? La de salir. Salir. ¿Qué dice ahí en 2 Corintios, el pasaje que leímos? Versículo 17. Por lo cual,
salid en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Salir. Salirme. Si hay una debilidad, si hay pensamientos, si alguien me quiere arrastrar a algo, yo salirme, completamente salirme. No, yo no tengo nada que ver con esto. A veces es necesario tropezar, a veces hasta 3 veces o 4, o como dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo vuelve a levantar. Hasta 7 veces por ahí tropezarnos con la misma piedra para darnos cuenta que nos tenemos que salir de eso. Que no me conviene, que si yo quiero ver la bendición de Dios sobre mi vida, si yo quiero sentir el fluir del Señor dentro mío, tengo que salir, no tocar lo inmundo, salir. Pero pastor, ¿qué tengo que meterme adentro de un convento? No, es como decíamos cuando comenzamos de enyugarnos. Nosotros nos movemos en medio de un mundo que está en pecado, en tinieblas. Un sistema que se basa en la mentira, en la soberbia, en el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, pero no nos enyugamos con ellos. Entonces la reacción es, no, yo me salgo de esto, no tengo nada que ver, absolutamente nada que ver. Cuando yo trabajaba en el hipódromo, en la imprenta del hipódromo, que éramos como 15 más o menos, contándolo a mi jefe, cuando empezamos a contar cuentos verdes, había un momento que paramos, tomábamos un mate cocido y yo me metí ahí. Los fines de año que íbamos a una cantina en la estación del ferrocarril ahí de La Plata, y quién era el primero que se emborrachaba, quién era el primero que empezaba a hacer lío, quién era el primero que empezaba a hacer de payasín, yo, Walter Vitti. Bueno, el Señor me llamó en aquella campaña en Los Hornos. Nací de nuevo. Y cuando se armaban los cuentos verdes, yo, che, Batata, ¿qué pasa? No decís, no, cuentos verdes, ahora te hiciste Santulón. El subjefe era malísimo, se convirtió en una persona mala conmigo. Mi jefe no, todo lo contrario, me defendía. Estuvo en mi casamiento y después se convirtió al Señor en nuestro casamiento. Perdón, mi amor, es nuestro. Tan entusiasmado que me olvido. No, por favor. Y el subjefe me decía, rata de iglesia, dale, Santulón, un montón de cosas, Bueno, pero miren cómo Dios fue haciendo las cosas, que todos aquellos que me cargaban después se tuvieron que callar la boca. Dios empezó a usar mi jefe, Coco de la Fuente, de una manera, al único que lo llevaba de vacaciones era a mí. El único que quería que le llevara mate, al único que lo dejaba irse media hora y hasta una hora antes era a mí. Imagínense nosotros, me querían tirar con una granada. Pero bueno, Dios después tornó todo para bien. Yo me di cuenta, hermano, que me tenía que salir de eso. Que eso no era para mí. No soy perfecto como usted tampoco. Por eso digo que a veces nos tenemos que tropezar con la misma piedra varias veces para darnos cuenta que tenemos que salir de eso. Esa es la reacción, salir. Sacar eso de mi mente, sacar eso de mi corazón, sacar eso de mi vocabulario. De mi vocabulario. Hablar, ¿cómo dice la Biblia que tenemos que hablar? Con salmos, con cánticos espirituales. No significa que nos tenemos, hermana Aide, gloria, ¿cómo anda? Gloria, ale. No, que nuestro hablar tiene que ser un hablar sano, limpio. Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermano? Salir es la reacción. ¿Se acuerda lo que sucedió con José y la mujer de Potifar en Génesis capítulo 39? La mujer de Potifar lo quería obligar a tener relaciones con ella, a José, y lo mandó a llamar.
Y José se dio cuenta cuál era la intención de la mujer de Potifar. ¿Qué hizo? Salió corriendo para otro lado. Huyó. Contrario a lo que hizo Sansón con su Dalila en Jueces capítulo 16. ¿Qué hizo Sansón? Empezó a jugar con Dalila, a jugar un poquito por acá, un poquito por allá, hasta que se enyugó con Dalila, le descubrió cuál era el secreto de su fuerza y terminó siendo el juguete de los filisteos. Los filisteos le arrancaron los ojos. Pero gloria al nombre del Señor, que la gracia de Dios Amén. nunca se va. Amén. A Sansón lo raparon ahí, en el cabello residía su fuerza. Le empezó a crecer el pelo otra vez. Ahí está la gracia de Dios. Amén. Y le dijo: Señor, permíteme tener la fuerza que tenía por última vez. Y la Biblia dice que tiró abajo las columnas y la losa donde había miles de filisteos burlándose de Sansón y bebiendo y comiendo, se vino abajo, y la Biblia dice que mató en ese momento más filisteos que lo que había matado a lo largo de su vida. Pero le costó ser el juguete de los filisteos, le arrancaron los ojos, fue terrible. La gracia de Dios no abandonó a su siervo, como tampoco nos abandona a nosotros, ni nos va a abandonar nunca. Por eso la reacción es salir. No, Señor, no quiero saber más nada, con esto me salgo, basta. Yo quiero tener comunión contigo, quiero ser bendecido, quiero sentir el fluir de tu Espíritu Santo dentro mío. Todos tenemos luchas de diferentes maneras. Amén. A veces luchamos hasta con nosotros mismos, hasta con nuestro orgullo luchamos, con un montón de cosas. Bueno, hermano, no hay que enjugarse. Amén. En primer lugar, tenemos que ser conscientes que el Espíritu Santo mora dentro nuestro, en segundo lugar. Y en tercer lugar, tenemos que reaccionar, salir, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios.